Entonces, es incorrecto decir hubieron. Efectivamente sí, aunque vamos a ver ahorita un caso arcaico, o sea, un caso que ya no se usa, en el que se puede decir hubieron. Pero digamos que en el español moderno, esa estructura en la que se puede decir hubieron no se usa. Así que la vamos a mencionar ahorita, pero déjenla simplemente como información. Nada más que eso. Hubieron muchas personas. ¿Por qué no se debe decir hubieron cuando estamos hablando de muchas personas? Es decir, de un plural. ¿Por qué lo correcto es decir, porque efectivamente es así, hubo muchas personas y lo que está al lado está en plural? Piensen en esto. Cuando usamos la conjugación hay, que también es del verbo haber, nunca le ponemos plural. Siempre decimos hay muchas personas, hay 100 carros o hay un carro, hay muchas dificultades o hay una dificultad. Entonces, el primer consejo, cuando ustedes usen otra conjugación del verbo haber distinta a hay, y sientan que pudieran reemplazarla por ella, en esos casos entonces piensen, así como yo digo hay y no hay ni hay's, de la misma manera tengo que decir hubo, ¿sí? Entonces cuando se les, vamos a ver luego, voy a irles dando más ideas y más herramientas para que logren identificar. Pero en principio, cuando piensen en esto, piensen en que siempre decimos hay muchas personas, hay muchos problemas, hay muchos carros. Ahí no le adjudicamos ningún plural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo muchas personas, esa es la manera correcta. Lo que ocurre es que estas oraciones son impersonales, o sea, no hay sujeto. Muchas personas, recuerden que eso se llama concordancia, es un fenómeno gramatical que se llama concordancia. Concordancia es que yo digo los perros y no el perros. Concordancia es que yo digo mis amigos y no mi amigos. Pero en este caso, este verbo no concuerda con muchas personas, porque muchas personas no funciona como sujeto. No voy a complicarles mucho con términos gramaticales y con estas vainas pues que no son estrictamente necesarias, pero es importante que entiendan esto. ¿Cómo sé yo que no hay un sujeto? Porque yo tendría que preguntar ¿quién hubo? La pregunta no tiene sentido. ¿Sí o no? ¿Quién hubo? No, eso no es lógico. Y la respuesta menos. Ellos hubieron muchas personas. Ellos, en este caso, sí sería un sujeto. El sujeto es el que ejecuta la acción, el que hace. Ese es el sujeto. Esa es una forma pues de identificar el sujeto. El que está haciendo algo, el que está actuando, suele ser el sujeto. En este caso, ellos hubieron muchas personas, pero como ustedes se darán cuenta, no tiene sentido. O sea, ellos no cabe porque es una frase impersonal, porque es una frase en la que no cabe un sujeto. Entonces, decir ellos hubieron muchas personas es absurdo, naturalmente. Pedro y Pablo hubieron muchas personas. Pedro y Pablo también funcionaría como un sujeto, que son los que están haciendo algo, de los que se está hablando, de los que se está predicando, como dirían los gramáticos. Pedro y Pablo hubieron muchas personas, tampoco tienen ninguna lógica. Entonces estamos ante oraciones impersonales. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un paréntesis, porque como les decía ahorita, hay un caso arcaico, o sea, un caso viejo que ya prácticamente no se usa, que uno lo encuentra en textos como el Quijote, pues en textos muy viejos, en textos de la época de la colonia, uno también lo puede encontrar, o sea, textos que tienen más de 300 años, en el que se usa esto. Haber más de significa deber.
Pedro y Pablo hubieron de trabajar mucho, o sea, tuvieron que trabajar mucho. En ese caso, miren que sí perfectamente cabe el sujeto. Pedro y Pablo es el sujeto, que podríamos reemplazarlos por el pronombre ellos. Ellos es un sujeto, Pedro y Pablo también son un sujeto, funcionan como sujeto. En este caso noten que sí cabe. Pedro y Pablo hubieron de trabajar mucho. Es muy distinto. Es muy distinto a la frase anterior. A Pedro y Pablo hubieron muchas personas. Esto no tiene sentido. Pero sí tiene sentido decir Pedro y Pablo hubieron de trabajar mucho. Hubieron de trabajar mucho. Les repito que eso es una forma arcaica que simplemente quiero que lo guarden como un dato, como información, pero esto no se usa. Sí, esto no se usa. Y también es muy importante que vayan notando la diferencia entre esa frase que no aguantaba un sujeto en comparación con estas que sí lo aguanta. Pero vamos a ver unas frases más adelante, digamos, de estructuras que sí usamos actualmente. Entonces, así como hay no se pluraliza, así como hubo no se pluralizan, hubo no se pluraliza en estos casos, pues cuando usemos la conjugación habían, ¿qué creen? Tampoco, porque es lo mismo. Es lo mismo, habían muchas personas, no, este error es mucho más frecuente que hubieron, porque el hubieron suena mucho más, o sea, entre hubo y hubieron hay una diferencia morfológica, o sea, una diferencia, quiero decir, en cuanto a letras, pues que se nota mucho más el hubieron, porque es muy distinto a hubo, mientras que habían se parece mucho a había porque la diferencia es una sola letra y a veces incluso obvio leyéndola sí, pero a veces escuchándolo no ni siquiera alcanza a percibir la diferencia, ¿sí? En todo caso, la forma correcta es había muchas personas. De nuevo, es una frase, es un enunciado impersonal porque este pronombre que funciona como sujeto no cabe. Ellos habían muchas personas. Es absurdo. Entonces, había muchas personas. Otra forma de identificarlo, si después del verbo haber sigue cosa, sigue animal, sigue persona, o sea, si vamos a hablar de una persona, de una cosa, de un animal, pues estamos generalmente hablando de una frase impersonal. Vamos a ver ahorita que cuando después de este verbo, del verbo haber, haya otro verbo, ya estamos hablando de una frase personal, o sea, una frase que sí necesita pronombre, pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces, la forma correcta es había muchas personas, singular, así como diríamos hay muchas personas, hubo muchas personas, había muchas personas. Yo sé que es muy complicado, no tanto entenderlo, sino habituarse, porque es natural que uno como hablante diga automáticamente, mejor dicho, que automáticamente uno ponga este verbo en plural, porque esto está en plural, o sea, eso es un proceso automático que uno aprende cuando aprende a hablar en la casa. Es automático, plural, luego plural. O sea, la noción de concordancia es casi natural. O sea, uno nace con eso, mejor dicho, salvo que no tenga un problema, digamos, cognoscitivo. Uno sabe que es mis amigos y no mi amigo. Nadie se equivoca con eso, salvo, repito, que la persona tenga algún problema cognoscitivo de aprendizaje. Pero de resto, uno sabe que es los amigos, las personas, y naturalmente construye textos concordados. Plural, plural, femenino, femenino, masculino, masculino. Entonces esto es normal. Por lo tanto, sé que es difícil acostumbrarse a usar esto.
Entonces lo primero que tienen que hacer es volverlo un hábito, o sea, autocorregirse. Hacerlo consciente para que luego su cerebro desconecte, mejor dicho, bloquee ese chip, bloquee esa información que uno aprende en la casa, para este caso específico, y entonces ya no por reflejo y por naturaleza digan habían. Entonces, lo primero es bloquear la información para cambiar la costumbre, ¿sí? Bloquear la información para cambiar la costumbre. Entonces, ¿cómo se logra eso? Autocorrigiéndose y hablando con mucha conciencia. Hablar y pensar en lo que se está hablando. Esto suena muy obvio, pero no por ello es fácil. Listo. Entonces, luego cierro el paréntesis. Ellos habían llegado tarde. ¿Cuál es la diferencia acá? Entonces recuerden, el sujeto cabe perfectamente. Ellos habían llegado tarde. Pedro y Pablo, que son también un sujeto, habían llegado tarde. Por lo tanto, estas dos oraciones son personales y por lo tanto necesitan sujeto, tienen sujeto, y por lo tanto el verbo ya sí concuerda con su sujeto. Ellos es plural, habían llegado tarde. Pedro y Pablo habían llegado tarde. Otra de las claves que les permitirá identificar y diferenciar y entender cuándo el verbo haber debe quedar en singular siempre, es decir, cuando la frase es impersonal, es este segundo verbo. En la frase impersonal, como les decía ahorita, después del verbo haber hay persona, animal, cosa. En las frases, en las oraciones personales, después del verbo sigue otro verbo. Esto es lo que se llama un tiempo compuesto, es decir, el verbo haber más otro verbo terminado en ado, ido, la mayoría, que es lo que se llaman verbos en participio pasado. Esos son regulares, los que terminan en ado o en ido son regulares. Otros como hecho, por ejemplo, dicho, hecho y dicho son irregulares, pero eso es otra cosa. En todo caso, si después del verbo haber sigue otro verbo, la frase es personal y por lo tanto el plural es correcto. Aquí está bien. Cuando después del verbo haber siga algo como animal, cosa, persona, el verbo se mantiene invariable en singular. Listo, eso creo que esa es entender esto es la mejor manera de diferenciar y de comprender qué es una frase impersonal y cuándo hay que mantener el verbo en singular. Lo que les decía al principio, de la misma manera que estos plurales no los construimos, de la misma manera que siempre decimos hay, también decimos hubo muchas personas, había muchas personas. Miren que como la diferencia es que el habían puede ser correcto en algunos casos, como ya les dije, mientras que estos plurales pues son básicamente absurdos y no los tenemos guardados en nuestra base de datos, eso no está en el cerebro, ¿sí? Entonces por eso en este caso no hay confusión. Ha habido muchas personas, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Miren que en este caso, después de haber, digamos que hay otro verbo, pero ese otro verbo es el mismo verbo haber. Es muy diferente a, por ejemplo, ellos habían comido, ellos habían llegado, dos verbos distintos. En este caso la frase es de nuevo impersonal, porque miren que no aguanta un sujeto. Ellos han habido muchas personas, no tiene ningún sentido.
La frase es impersonal y la forma correcta, por lo tanto, es ha habido muchas personas. Y reitero, sé que es difícil acostumbrarse. O sea, sé que es difícil bloquear la información que lo lleva a uno como hablante naturalmente a decir han habido. Pero lo primero es autocorregirse y hablar con suma conciencia hasta que esa información se bloquee, y ya luego, sin ningún esfuerzo, van a empezar a decir ha habido muchos problemas, había muchas personas. Puede haber muchas personas. De nuevo, es una frase impersonal. El verbo haber está acompañado de otro, sí, pero es muy diferente. Como les decía ahorita, a ellos habían comido. Ellos habían comido, es muy diferente. Entonces, el verbo poder en este caso, al lado del verbo haber, también debe permanecer en singular. Lo correcto es puede haber muchas personas, porque sería absurdo decir ellos pueden haber muchas personas. No soporta un sujeto, por lo tanto lo correcto es puede haber muchas personas. Les garantizo que si hablan conscientemente, luego de entender esto, se les irá volviendo un hábito. Y ya luego no tendrán ni que pensar para decirlo correctamente, se los garantizo, porque yo sé que eso va contra la lógica, y lo repito otra vez, esto va contra la lógica del hablante. Con debe, lo mismo, debe de haber muchas personas o debe haber muchas personas, que es básicamente lo mismo. Digo, es lo mismo deber de, a deber es lo mismo en este caso. Eso, luego vamos a ver eso en ese tema en otra sesión. Pero lo importante es que también se dice debe haber muchas personas en singular. Tiene que haber muchas personas, tener en singular, porque no soporta un sujeto. Yo no podría decir ellos tienen que haber muchas personas, no. Por lo tanto, estamos ante frases, ante enunciados impersonales. Otra conjugación, ojalá haya muchas personas, haya y no hayan. De nuevo, ojalá ellos hayan muchas personas, no tiene sentido. Ojalá haya muchas personas. El verbo se mantiene en singular porque la frase no soporta un sujeto, porque luego tenemos persona y no un verbo en participio, o sea, no un verbo terminado en ido, ado, ni tampoco verbos como hecho, como dicho. Entonces, ojalá haya muchas personas. ¿Listo? Dejo que tomen nota porque creo que las anteriores las pasé a lo mejor muy rápido, entonces trataré de darles un espacio para que tomen nota si lo consideran necesario. Listo. Esta conjugación es tan corregida como hubieron, es decir, si uno dice habían muchas personas, es posible que nadie se percate del error, pero si uno dice hubieron muchas personas o habemos muchas personas, en esos dos casos muy posiblemente encontrarán quien los corrija, ¿sí? Porque son más notorios, como les contaba ahorita, que son más notorios que el habían o que el hayan cuando se deben mantener en singular. Habemos muchas personas. De nuevo, impersonal, porque no puedo decir ellos habemos muchas personas. ¿Quiénes habemos? No sería lógico. Y si yo digo muchas personas habemos,
pues sigue siendo una frase impersonal, porque por más que el muchas personas esté antes que el verbo, no es un sujeto. O sea, sujeto no es que esté antes del verbo necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Entonces muchas personas no es sujeto, la frase no tiene sujeto y por lo tanto es incorrecto usarlo en plural. ¿Qué opciones tengo para evitar el habemos? Somos muchas personas, hay muchas personas, estamos 3 personas en la sala. Si yo digo hay muchas personas, es posible que en ciertos casos no se entienda si me estoy incluyendo o no. Si es necesario aclarar que yo estoy incluido en ese grupo de personas, puedo recurrir a esto. Incluyéndome, hay 3 personas en la sala. Incluyéndome, hay 3 personas en la sala. Eso no le deja espacio a ninguna duda y obviamente se entiende que no somos 4, o sea, no somos 3 más mi persona, sino que somos 3 en total, incluyéndome. Si digo somos o estamos, pues ya no hay duda, porque obviamente el somos es primera persona del plural y por lo tanto incluye a quien está hablando sin ninguna duda. ¿Habemos 10 personas en el concurso? No. Somos 10 personas en el concurso, o somos 10 personas las que estamos participando en el concurso, si queremos ser más precisos y usar digamos, el idioma con más precisión, ¿sí? Bien. Entonces, si habemos no funciona, pues habíamos en este caso tampoco, pero ya vamos a ver que hay una conjugación, que hay un uso de habíamos que sí es correcto, así como hay un uso de habían, de ellos sabían que sí que también es correcto. Habíamos 3 personas en la sala, no. ¿Sí? Ellos habíamos 3, nosotros habíamos 3 personas en la sala, sería un enunciado absurdo, ¿verdad? Entonces, lo mismo, incluyéndome, había, cuidado, no habían, sino había 3 personas en la sala. Recuerden, después del verbo haber, hay persona, animal o cosa y no un verbo. Estábamos 3 personas en la sala. ¿Sí? Correcto. Correcto. Éramos 3 personas en la sala. Se preguntaban ustedes, bueno, ¿cuándo uso ser o estar? O sea, ¿cuándo digo somos 3 o éramos 3 personas? Pues es básicamente lo mismo, aunque es posible que en algunos contextos y casos muy específicos se acomode mejor uno que el otro, pero en general da igual y son igualmente correctos en todo caso. Éramos 3 personas o somos 3 personas en la casa, en la sala, y estamos transmitiendo la misma idea. Les decía, hay un uso correcto de habíamos, así como hay un uso correcto de habíamos, así como hay un uso correcto de había, así como hubo, bueno, todavía existe, pero no se usa, un uso correcto del hubieron. Habíamos 3 personas en la sala, ya sabemos que es incorrecto, ¿verdad? Pero naturalmente es correcto decir nosotros habíamos traído a muchas personas o muchas personas, las dos formas son igualmente correctas. Diferencias. Sujeto, claro, soporta al sujeto. Nosotros habíamos traído, o mi mamá y yo, mi novia y yo habíamos traído. Acá por supuesto no cabe. Mi novia y yo habíamos 3 personas. No cabe, no hay sujeto. Otra diferencia que es infinitamente más fácil de detectar, el verbo. Hay un verbo, el verbo traer
conjugado en su forma participio pasado, conjugado como en participio. Acá por supuesto hay persona, animal, cosa, acá verbo. Y muchas personas es lo que se llama un complemento, ¿sí? O sea, en la gramática tenemos esto: un sujeto, un verbo y un complemento. En las frases impersonales no tenemos sujeto, pero sí tenemos un complemento directo. Pero insisto que no quiero embolatarlos ni enredarlos con términos propios de la gramática, pues que no vienen al caso, pero es importante que lo que diferencien esto: sujeto, complemento. Sujeto, complemento. Reitero, para que no se enreden con estas vainas, la forma más sencilla es detenerse a pensar si después del verbo haber hay otro verbo conjugado de esta manera o no lo hay, ¿sí? Así es más sencillo de entender. Entonces, el haber impersonal, que no aguanta el que no aguanta sujeto, indica existencia. Ellos habían comido mucho, no indica existencia, o sea, no indica que hay algo. Si yo digo hay mucha comida, naturalmente sí estoy hablando de existir, estoy refiriéndome a la existencia de algo. ¿Ven la diferencia? Y para los que entienden el inglés, en el inglés, y igual que en el francés y en el italiano, digamos que hay dos verbos haber. En español hay un solo verbo que cumple dos funciones: una impersonal y una personal, como ya lo hemos visto. En estas otras lenguas hay dos verbos haber. Este impersonal, para los que, repito, entienden algo de inglés, se traduce o equivale al der be. Al der be. El otro, el personal, equivale al have, al verbo have, ¿sí? Repito, esto lo menciono para quienes entiendan algo de inglés, y seguro que ahí se pillarán la diferencia. Entonces, el haber personal es un tiempo compuesto, y esa es una de las... y entender esto es supremamente útil para identificarlo. Tiempo compuesto es que el verbo haber necesita, en estos casos, otro verbo que le ayude. Ellos habían leído. Porque si yo digo, por ejemplo, ellos habían ¿qué? El verbo haber no se defiende solo en este caso, necesita otro verbo para poder transmitir una idea con un sentido. Ellos habían leído. Ellos sabían ¿qué? Nosotros habíamos ¿qué? En esos casos, reitero, aparece el segundo verbo, participio pasado, bueno, participio, para que la oración tenga para que el enunciado tenga un sentido, para que diga algo. Entonces, vamos a resumir para cerrar. Hubo muchas personas, diferente a la vieja manera. Ellos hubieron de protestar, que recuerden, significa ellos tuvieron que protestar, ellos debieron protestar, ellos se vieron obligados a protestar. ¿De acuerdo? Había muchos niños en el parque, diferente a los niños habían ido al parque. Recuerden, sujeto, segundo verbo, igual oración personal. No sujeto, no cabe. Complemento. No hay otro verbo al lado del verbo haber, sino que hay persona, animal, cosa. Por lo tanto, impersonal y verbo en singular.
Había muchos niños en el parque. Ha habido 3 accidentes. Puede haber 3 accidentes. Tiene que haber 3 accidentes. Singular, singular, singular. Hay conmigo 3 personas, incluyéndome hay 4 personas. Somos 4 personas, estamos 4 personas y no habemos 4 personas. Espero que hayan muchas oportunidades. Espero que hayan tenido muchas oportunidades. Si me entendieron bien, se habrán dado cuenta de que aquí tenemos un error. Espero que haya muchas oportunidades. Muy diferente a espero que hayan tenido, segundo verbo, muchas oportunidades. ¿Y cuál es el sujeto acá? Yo espero que hayan tenido muchas oportunidades. ¿Listo? Es lo que se llama un sujeto tácito, o sea que no está escrito. El otro es el sujeto expreso, que es el que sí se escribe. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Recuerden, me pueden hacer las preguntas que consideren necesarias referentes al tema, al uso del verbo haber, por el medio que consideren más pertinente y que se adecue más a sus necesidades. Y recuerden también que para aprender a usar este verbo, para identificar cuándo